Tom Cruise da la talla como Barry Seal en una película inesperadamente cómica. Alguien como tú no debería pilotar aviones comerciales. Bienvenida a Miami. Bienvenido a Bakersfield. Deberías servir a tu país. Estaba trabajando para la CIA, para Pablo Escobar. ¡Dispara a los gringos! Hay billetes volando por todas partes. Mañana lo recogeré. Barry Seal, el traficante. Y decimos inesperadamente cómica porque quizá cuando te dicen que ya llega lo próximo de Tom Cruise piensas, pues otra de acción, que en el fondo es lo que a este actor se le da mejor, pues no. Al final es una película más de risas que de acción y es una biografía un poco atípica en lo que al personaje se refiere o con referencia al personaje, porque Barry Seal, que viene a ser uno de los miembros de aquel lío que tuvieron en Medellín con el cártel y Pablo Escobar, que tan familiarizados estamos gracias a la serie de Netflix Narcos, Escobar también sale en esta película, pues esperarías que fuese una cinta más oscura, por decirlo de alguna manera, de lo que acaba siendo. Barry Seal es cómica, o sea, es una comedia. El problema que tiene quizá es que se queda a dos aguas, por así decirlo, porque ni termina de apostar completamente por ese lado cómico, dejando quizás el lastre de quiero ser una peli seria de ritmo trepidante, ni abraza el lado tenebroso que, bueno, pues que tendría Barry Seal, porque en esta película no se ve. Eso sí, Doug Liman hace un gran trabajo. Se nota muchísimo la dirección de este cineasta que, bueno, lo conocemos de películas como La primera cinta de Bourne, Al filo del mañana, El piloto de OC, dato, para los seriéfilos, dato que hay que añadir, porque ¿por qué no? Es un cineasta que sabe lo que se hace y se nota muchísimo. También ayuda el montaje. El montaje es una parte importantísima en la narrativa de esta cinta porque le da un ritmo muy necesario para que no nos durmamos entre tanta locura que es la vida de este personaje. Vamos a estructurarlo por alguna manera en cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Nos gusta la dirección, lo hemos dicho, nos gusta el montaje, también nos gusta la interpretación de Tom Cruise. A lo mejor un poquito sorprendentemente, porque con este actor a mí me pasa que no le dejo de ver a él y siempre tienen sus personajes como un toque similar, ¿vale? Los fans de Tom Cruise, por favor, sed todo lo buenos que podáis. Dicho esto, quizá algo que no me convence de Tom Cruise en esta cinta, que me cuesta ver el lado más maligno de Barry Seal, pero ya hemos dicho que eso es un poco el planteamiento de la película, lo que no te deja ver quizá ese lado violento o ese lado más perverso. Tampoco ayuda a Tom Cruise en este caso porque se mete mucho más fácil en la piel de héroe que la de villano. Entonces, en el momento en que la cinta a lo mejor explora con que él pues lo quieren pintar como un héroe norteamericano porque lo mismo que trafica y se está haciendo de oro y no sabe dónde meter más bolsas de dinero en su casa, pues se pone de parte de la CIA. Entonces, es en esos instantes en los que te olvidas completamente del traficante y dices, bravo, ¿vale? Héroe norteamericano. Ese quizás es el problemilla de Tom Cruise. ¿Cómo se habría solventado? Pues lo mismo compartiendo el peso de la estrella de la película con el resto de personajes, que están un poquito, pues porque tienen que estar, pero vaya, quiero decir, nos centramos tantísimo en Tom Cruise que es que, pues, los demás completan la historia, por supuesto, es que formaban parte de todo lo que vivió Barry Seal, pero no le dan cancha a que tú te hagas a la idea del carácter del resto de los personajes, por así decirlo. Te haces a la idea del carácter de Escobar con pinceladas, con toques que te muestran lo que era el capricho de ese señor, pero muy de lejos. Digamos que me ha faltado un poquito más de profundizar en el resto de personajes. Creo que una película de 2 horas real da para contar algo más de los demás, aparte del protagonista. Pero bueno, dejando esto aparte, que a mí me ha encantado la película, no os lo está pareciendo, pero me ha gustado bastante, ¿vale? Es una película que funciona muy bien y que, dejando eso a un lado, es más que entretenida, funciona. ¿Qué personajes son los que más sufren esto de que Tom Cruise sea la estrella absoluta de Barry Seal? Los personajes femeninos. Eso es un desastre, que no, quiero decir, no hay por dónde cogerlo, ¿vale? En el póster vemos a Tom Cruise y de fondo a Sarah Bright, pues porque la han querido poner ahí, ¿sabes? Quedaba bien el avión, Sarah Bright, perfecto, súper equilibrado, el cartel promocional, pero esta
pobrecita mía, tiene poquito que aportar, porque no la dejan. O sea, tiene un par de escenas maravillosas que me encanta, pero de hecho me recuerda un poquito a Margot Robbie en El lobo del Wall Street, y lo digo como piropo. O sea, a lo mejor está esa esencia ahí, pero no la dan cancha en absoluto. Pero volvemos a lo mismo, esto es el protagonismo total de Tom Cruise, que, bueno, es la típica película por y para él un poco, para que se pueda vender así, lo próximo de Tom Cruise. No vamos a hacer más hincapié en esto porque pues estamos algunos cansados de reivindicar personajes femeninos, yo no me canso nunca. Pero bueno, voy a intentar no hacer demasiado hincapié en esto. Jayma Mais es otro de los personajes que es como pasamos por encima. Básicamente es poner a una mujer en una situación de poder para no darle ninguna voz. Que para eso, pues, bueno, agradezco las medias tintas, Doug Liman, pero quiero decir, no sé, no me pongas personaje femenino para hacer el cheque en la cuota. Que hagan algo, ¿vale? Todo esto, no os preocupéis que no afecta en nada a lo que es pasárselo bien viendo Barry Seal, porque pasártelo bien te lo pasas bien. Y te ríes, que esto es lo mejor del asunto. Para mí, realmente ha sido una comedia que no me esperaba. Me he reído mucho más de lo que pensé que me iba a reír con este tipo de película. A lo mejor si tienes la idea de que va a ser más parecida al mito de Bourne, llegas y no tiene nada que ver, porque con Barry Seal te ríes, con lo cual, punto positivo. ¿Es un poco larga? Sí, pero tenemos que entender que en las biografías pues hay que contar muchas cosas. Es toda la vida de este señor que se dejó llevar por un montón de acontecimientos hasta el fin del desastre total y nos tiene que contar un montón de cosas. La capacidad de síntesis de Hollywood ya sabemos cómo es. Pues eso, a veces brilla por su ausencia. En conclusión, ¿merece la pena ir a ver Barry Seal? Sí, absolutamente sí. Porque venimos de una época de propuestas a lo mejor veraniegas bastante flojitas, por decirlo finamente. Esta película, de verdad, es que te va a hacer pasar un muy buen rato, te va a conquistar con su narrativa, te va a hacer reír y vas a tener sobredosis de Tom Cruise si te encanta, que esto está muy bien.